SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy vuelve la energía nuclear. La energía nuclear en España comenzaba así su historia en nuestro país. Junto a la margen izquierda del Tajo, en Almonacid de Zorita, se asienta la central nuclear José Cabrera, primera de su género que se instala en nuestro país. Hace 53 años. El jefe del Estado Generalísimo Franco, acompañado por el ministro de Industria y otras personalidades, la inaugura solemnemente. La nueva central producirá 1.000 millones de kilovatios hora por año, cifra realmente impresionante. Su construcción ha durado 3 años con un costo de 2.000 millones y medio de pesetas. El uranio Zorita utilizado es procede de nuestras reservas. una de las pocas centrales nucleares que han sido ya dadas de baja, y junto a ella Garoña y otras centrales nucleares que hoy dibujan una dirección contraria a la que se está tomando en Europa. España cierra centrales nucleares y lo que empezó hace 53 años se ratifica a día de hoy. El gobierno Sánchez mantiene sus planes de terminar con la energía nuclear en el año 2035. Es lo que se fijó en el llamado PNIEC, el Plan Nacional Integral de Energía y Clima. Es una cosa que ahora mismo pasa escalonadamente por ir cerrando nucleares y es algo que hoy suma un nombre más. Hoy Endesa, hoy Enel dice literalmente que apuesta por todo a las renovables. Well, it's going to take a big effort in accelerating the renewable energy deployment in many countries of the world. Y que eso va a suponer un gran esfuerzo, pero hoy, dice Endesa, se termina con el gas, se termina con el carbón y obviamente aquí en España se termina con la nuclear. España cierra nucleares cuando Francia construye nucleares y advierte que ese es el camino. Anuncia 6 centrales nucleares más. Se abre una bifurcación en una polémica que ha sido constante y es la de nucleares sí o nucleares no gracias, como se acuñó en los años 80. Eladio Meizoso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. El Ejecutivo, de momento, ratifica sus planes de cerrar todas las compañías, todos los reactores nucleares que quedan en España, 7, antes de 2035. Sí, cuando el presidente francés anunció ese refuerzo de su parque nuclear, aquí el gobierno, el pasado día 10 de este mes de noviembre, dejó claro que eso respondía a sus estrategias nacionales y soberanas, pero que no tenía nada que ver con la orientación de la estrategia energética española y que se mantiene el Plan Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, que prevé, como dices, el cierre de las nucleares entre 2027 y 2035 y que así se ha pactado ya con las eléctricas. Nada ha cambiado, insistía, pero atención al matiz. En la medida en que se den las condiciones de seguridad, prioridad de las administraciones públicas y de las empresas. Es decir, deja abierta la puerta a posibles cambios coyunturales, entendemos, en ese calendario. Por ejemplo, esta misma semana ha vuelto a la actividad la térmica de carbón de Endesa en Aspontes, en Coruña, por el esperado aumento de la demanda por el frío en este invierno, cuando ya se suponía que no volvería a operar. Parece que el gobierno, en la misma línea, en su declaración sobre la nuclear, se guarda esa baza por si ve conveniente usarla en el futuro y reactivar quizá un poquillo más que ese 2035 la energía nuclear. Ahora mismo estos son los planes en España. En principio la dirección está marcada, cerrar nucleares y la propia industria también camina en esa dirección. No solo Endesa, que lo ha hecho hoy, sino el propio Foro Nuclear, que ha utilizado el cierre de las nucleares como amenaza. Ha llegado a amenazar al gobierno con cerrar desordenadamente nucleares, decía, pese a que la nuclear es una energía ya amortizada, que a día de hoy cuesta 50 euros de media, se está retribuyendo a 200, y que renta en cuantías como la de Garoña, por ejemplo. Garoña, que se amortizó después de 1971 y su construcción en 20 años, Garoña rentaba 150 millones de euros al año. Este es el calibre de los beneficios que para las eléctricas suponen las nucleares. Pero ahora mismo las nucleares también son baza de amenaza y el Foro Nuclear decía literalmente: Bueno, lo que estamos diciendo es que no tenemos viabilidad económica y, por tanto,
con esta situación con la que estamos conviviendo ahora, va a ser muy difícil el mantenimiento de ese programa, porque no tenemos... Insisto, las nucleares cobran a 200 lo que les cuesta 50 producir. Hoy otra eléctrica más, hoy Endesa, Eladio, hoy Endesa dice se aparta de gas, se aparta de carbón y se aparta también, obviamente, de nucleares para volcarlo todo a renovables. Sí, lo ha anunciado así el consejero delegado de Enel, la eléctrica italiana, que como sabemos es la matriz de la española Endesa. Ha anunciado su estrategia de descarbonización de toda su producción eléctrica, que estará ultimada abandonando la producción con carbón en 2027. Lo previsto es que su filial Endesa aquí ya lo haga antes de esa fecha en España, como decíamos, y en 2040 la producción con gas natural. Y aquí está la gran novedad en nuestro caso. El plan de Endesa, de Enel y su filial Endesa, es centrarse a partir de esa fecha, en 19 años, en la producción con renovables y la hibridación de esas centrales con sistemas de almacenamiento de energía. Es decir, deja fuera también la nuclear, que no es renovable. No se ha referido en este caso a fechas concretas en España. Como decíamos, el calendario pactado con el gobierno contempla el último cierre en 2035 de la central de Trillo en Guadalajara. En ella no tiene participación Endesa, pero sí en Vandellós 2, que cierra en 2034 según el plan previsto. Esto lo que tenemos aquí. Lo que les estamos contando, las posiciones de hoy el gobierno y hoy Endesa difieren muy diametralmente de lo que hace, por ejemplo, Francia. Su presidente, Emmanuel Macron, ha anunciado la construcción de 6 centrales nucleares, 6 nuevos reactores entre 2035 y 2040, con una inversión de 46.000 millones de euros. Si nous voulons payer notre énergie a des tarifs raisonnables et ne pas dépendre de l'étranger. Y diciendo que si se quiere pagar a precios razonables y sin depender del extranjero, se necesita energía nuclear. D'énergie décarbonée sur notre sol. C'est pourquoi. Es ese el motivo, dice Macron, más el de crear 10.000 empleos. Francia apuesta radicalmente por lo contrario. Corresponsal en París, Sara Canal, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Emmanuel Macron anunció recientemente que Francia volverá a crear reactores nucleares tras décadas sin hacerlo, un giro de 180 grados y que el presidente francés justifica con 2 propósitos. Por un lado, lograr la independencia energética y por el otro, alcanzar los objetivos climáticos, es decir, conseguir la neutralidad de carbono en 2050. Sin embargo, se desconocen aún cuántos reactores se van a construir a partir de ahora, aunque un reciente estudio recomienda instalar entre 8 y 14 centrales en los próximos 30 años. Lo que sí ha concretado el presidente Macron es que serán pequeñas centrales, mini reactores mucho más rápidos y más baratos de construir. Recordemos que a día de hoy en Francia hay 56 reactores de distintas potencias en todo el territorio y más del 70% de la electricidad se obtiene a través de la energía nuclear. Ahora mismo, los caminos del futuro de la energía se bifurcan. España y Francia toman carreteras diametralmente opuestas en un país que 53 años después de energía nuclear ha vivido el sí, el no y ahora puede volver a apostar por la nuclear. En España, la nuclear empieza con Zorita y empieza con aquella construcción, pero su historia reciente arranca realmente con Garoña. Su Excelencia el Jefe del Estado ha inaugurado la central nuclear de Santa María de Garoña, en la provincia de Burgos, que es la mayor de Europa en la especialidad de agua ligera. Después de unas palabras del presidente de Iberduero, el ministro de Industria, señor López de Letona, recalcó la importancia del acto respecto al futuro industrial de España. Esta era la central más antigua del país después de la cerrada, la de Zorita. Franco descubrió una lápida conmemorativa del acto. El consejero delegado de Nuclenor, don Manuel García Cortinas, explicó al caudillo las principales características de la central y a continuación Franco accionó los mandos que pondrían en funcionamiento esta segunda central eléctrica nuclear de España. Es la central que ha marcado el paso a todos los demás cierres, especialmente Ascó, Vandellós. Es
es el modelo de cierre nuclear. La nueva central nuclear dispone de una potencia instalada de 460.000 kilovatios y su realización ha supuesto un gasto de 7.500 millones de pesetas. Su inauguración cubre... Y efectivamente costó 7.500 millones de pesetas, amortizados en 10, casi 20 años. Pero su vida duró casi 40 y generaba 150 millones de euros al año porque todo ese dinero estaba rápidamente amortizado. A ese modelo se le sumaron después las protestas. Greenpeace, 15 de febrero de 2011, protagonizaba entonces incidentes como el de escalar Cofrentes. Atención, se declara alerta de emergencia. Atención, se declara alerta de emergencia. Atención, se declara alerta de... Activistas de Greenpeace han entrado esta mañana en el interior de la central nuclear de Cofrentes, han escalado una de sus 2 torres de refrigeración y se han descolgado para pintar en su pared la palabra peligro nuclear. Exigimos al gobierno socialista que cumpla su compromiso de cerrar las centrales nucleares y potenciar las energías renovables que han demostrado ser capaces de generar el 100% de nuestra electricidad y ser la mejor herramienta para luchar. Y se abrió entonces un debate de derecha e izquierda en el que la izquierda prometía cierres como el de Garoña, cierres de las nucleares. Lo hacía en el año 2011 José Luis Rodríguez Zapatero. Que no es una decisión fácil, porque estamos ante la central nuclear más antigua de España. En el mundo solo hay una central nuclear que está funcionando con más años que Garoña, solo una, en Inglaterra, y se cierra en 2011. La gran mayoría de las centrales nucleares, 67 hasta ahora, se han cerrado en el mundo con... Y que al otro lado tuvo a Mariano Rajoy prometiendo no cerrar Garoña, no cerrar las nucleares. Nuestra posición es de mantener abiertas todas las centrales nucleares mientras el Consejo de Seguridad Nuclear lo considere oportuno. Con este partido en el gobierno, Garoña no se va a cerrar. Aquella batalla derecha-izquierda, aquella batalla era extraordinariamente ideológica y tenía en medio a una ciudadanía. Lo que no queremos es eso, de que la vuelvan a reabrir. Lo sentimos por los trabajadores, pero es que también la seguridad del pueblo... ¿Hay gente que vive aquí de ellos? Sí. ¿Hay gente que mantiene a unas familias de ellos? También. ¿Pero a costa de qué? Me da miedo el cierre por lo que puedan dejar ahí. No se habrá. ¿Para qué queremos en la central ya? Se han perdido unos 200 puestos de trabajo. Pero ahora mismo ese debate derecha-izquierda se ha roto. Y se ha roto por un motivo. La izquierda promueve cumplir con los acuerdos de reducción del calentamiento climático. Y para ello parece imprescindible la energía que no emite CO2, es decir, la nuclear. Así que hay virajes en la izquierda y la izquierda no necesariamente está apoyando el cierre nuclear. Como hay virajes también en la derecha. En la derecha se dice esto está ya retribuido y no necesariamente hay que seguir pagando estos precios a compañías nucleares que tienen más que amortizadas sus instalaciones. Ahora mismo lo que tenemos es un debate que ya no es ideológico sino puramente práctico y es, podemos pagarnos, podemos permitirnos energía nuclear o prescindir de la energía nuclear. De momento, el gobierno Sánchez insiste 40 años de vida útil. Vamos a proponer un pacto de Estado de energía, un pacto abierto a todas las señorías del arco parlamentario. Proponemos el cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil y no permitir el fracking en nuestro país. 40 años de vida útil prometió el presidente Sánchez en marzo de 2016. Almaraz se va a jubilar en el año 2027-2028. Cumplirá 45 años viva. Ascó se va a jubilar cuando tenga 46 años. Ascó es propiedad de Endesa, produce el 30% de la energía de Cataluña. Cofrentes, en Valencia, propiedad de Iberdrola, va a cerrar con 48 años de edad en 2033. Y Vandellós 2 y Trillo van a cerrar con 47 años de edad. Así que todo lo que se propuso y esos 40 años de vida útil se van a superar con mucho, pero la pregunta ahora es, ¿se puede vivir sin nuclear cuando representa el 23% de lo que consumimos de energía en España? Y habíamos planteado aquí dos posiciones
con las preguntas a la contra que las dos posiciones tienen. Quienes son partidarios de esta energía nuclear tienen que responder si energías que tenían 40 años de vida útil pueden ser explotadas 48, 49, 50 si no estamos asomándonos al riesgo. Estas eran las preguntas para el Foro Nuclear. Pero los portavoces del Foro Nuclear han declinado su invitación esta noche. ¿Cómo tenían que responder a si lo de la energía barata realmente lo es? Flamanville, la última compañía y el último reactor que se está construyendo en Francia, se presupuestó en 3.000 millones de euros. Estamos camino de haber gastado 19.000 y sigue sin estar operativa. Insisto, las preguntas eran preguntas críticas para quienes son partidarios de la energía nuclear. Insisto, el Foro Nuclear ha decidido no acudir esta noche. Quienes son críticos con esa energía nuclear tienen también preguntas críticas. Responsable de energía de Greenpeace, José Luis García, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y las preguntas críticas a este lado son, ¿de verdad podemos prescindir de la energía nuclear? 23% de nuestro pool es nuclear, 30% de la energía en Cataluña es nuclear. ¿Podemos apagar esas centrales a esta velocidad? Bueno, las podemos apagar tal como está programado y bastante más rápido de lo que está programado, porque esta programación actual viene de una negociación entre el gobierno y las eléctricas, que en este país tienen mucho poder y consiguieron un alargamiento de vida, como bien habéis explicado, que va más allá de los 45 años. Pero realmente se podría técnicamente, sí creo que se podría hacer mucho más rápido. De hecho, España no es ninguna excepción. Es decir, todos los países en Europa o nunca han tenido energía nuclear o los que la han tenido tienen todos programas de cierre, y Francia es la única excepción, ¿no? Es un poco una anomalía en Europa, ¿no? Por lo menos en la Europa occidental, ¿no? Pero realmente el poderse hacer técnicamente, y Greenpeace ya demostró la viabilidad de poner en marcha un sistema eléctrico y energético completo basado al 100% en energía renovable. El argumento a favor de la nuclear es no emite CO2. En un momento en el que necesitamos no calentar más el planeta, esta puede ser la solución. Apagar las nucleares no es algo que va contra el calentamiento climático. Bueno, el argumento de CO2 es muy importante porque efectivamente tenemos la necesidad y la urgencia de reducir las emisiones de CO2, por tanto, urge sustituir los combustibles fósiles. Pero claro, ¿con qué lo hacemos? Pues tenemos que hacerlo precisamente porque es urgente, con aquello que podemos instalar en su lugar a gran velocidad y que nos sea asequible y que nos permita producir energía sin CO2. Ninguna de esas condiciones la cumple la energía nuclear. La energía nuclear, habéis puesto el ejemplo del único reactor que se está construyendo en Francia, que lleva más de una década y sin terminar, y a unos costes desorbitados. Por tanto, no es una opción. Es decir, se podrá discutir si es una opción por otras razones a un futuro indeterminado, pero para la lucha contra el cambio climático no sirve para nada. ¿Por lento en la construcción, por caro en la construcción? Claro, ambas cosas. Es decir, si necesitamos sustituir los combustibles fósiles, tenemos que hacerlo rápido y con algo que podamos pagar. Recurrir a algo que nos cuesta carísimo, y todavía no ha resuelto los problemas que tenía en origen, que es el que hacemos con los residuos radiactivos, cómo evitamos accidentes gravísimos, cómo evitamos la proliferación de armamento nuclear, cómo evitamos el que puedan caer en manos terroristas. Todo eso está sin resolver. Y aún así tiene un problema adicional que es el del coste. Bueno, pues si no tuviésemos otra opción, podríamos abrir el debate, pero afortunadamente tenemos otras muchas opciones basadas en energías renovables que están mucho más rápidas de implementar y mucho más asequibles. Hay un argumento y es el argumento del riesgo. Pero si Francia está construyendo nucleares, aunque no lo hagamos nosotros, el riesgo existe. El riesgo existe, por supuesto. Cualquier país que haga centrales nucleares o que tenga centrales nucleares, ya hemos visto, ¿no? Cuando se producen accidentes son transfronterizos, ¿no? O sea que realmente el riesgo es general y global. Lo que pasa es que compararnos con Francia es un poco, como decía, no tiene mucho sentido porque Francia es la anomalía en Europa. O sea, deberían hacerse la pregunta en Francia, de hecho se la hace porque hay un gran debate en la sociedad, si por qué somos diferentes a lo que está haciendo el resto de Europa, ¿no? Pues responsable de energía de Greenpeace, José Luis García, le agradezco que sí haya estado con nosotros aquí en la SER. Un abrazo. Muchas gracias. Insisto, hoy hubiéramos querido escuchar los argumentos del otro lado. Están invitados y abierta la puerta de la SER. No entendemos por qué no la han querido cruzar hoy. Lo cierto es que esos riesgos sí han sido riesgos existentes y la diferencia de caminos que ahora abren España y Francia pueden no proteger a España en caso de riesgo, y el caso de riesgo tiene nombres propios.
Esos riesgos han sido incluso llevados al cine, se llaman Chernóbil, se llaman Fukushima, y la factura de esos accidentes / catástrofes nucleares siguen sumando y pagándose todavía. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En términos económicos, ¿con cuánto? Pues en el caso de Chernóbil, el coste directo del accidente asciende a los 350.000 millones de dólares, según datos del Instituto de Energía Energética ruso. Los roces, es cierto, entre Bielorrusia y Polonia han estado empañando mucho las cifras hasta la actualidad, pero según ese organismo, insisto, un organismo ruso, ambos países seguían destinando 20 años después del accidente en torno a un 6% de su presupuesto anual en labores relacionadas con la catástrofe. Desde el gobierno polaco hablan de que han gastado en torno a 200.000 millones de dólares en costear la catástrofe. Bielorrusia aseguraba que hasta 2015 se habían gastado 235.000 millones. Esto Chernóbil. Y luego está Fukushima. Sí, eso es. En el caso de Fukushima, los últimos estudios estiman que hasta el momento la factura podría superar los 500.000 millones de dólares, una cifra que incluye gastos directos de descontaminación, de reconstrucción, pero también indirectos. Y es que, por ejemplo, solo en importar combustible para compensar esa energía de Fukushima, Japón ha estado gastando más de 30.000 millones de dólares al año. Una factura que además seguirá engordando porque el desmantelamiento de la central continúa y se estima que el coste total podría escalar todavía un 50% más. Esta ahora mismo la radiografía de una energía nuclear que vuelve, sí, o nuclear no, gracias. El debate sigue abierto. Atención, se declara alerta de emergencia. Tras años de protestas como esta que protagonizaba Greenpeace. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.